Yo honestamente, y yo saben que si algo tengo es que escupo por la boca lo que siento, no conocía a Mané. Y yo es rarito, no, es la primera vez que yo organizo algo, invito a alguien que no haya escuchado previamente. Pero las referencias eran tan buenas que dije, coño, pues Eva, hay que confiar, ¿no? Se trata de eso. Así que hablé con él, ¿no? Hablamos, nada, un WhatsApp, un cachito de conversación, me mandó un documento para que leyese y lo fiché. Yo creo que estos cursos tienen que servir, es verdad, para acercarnos al mundo trans, pero también para revolvernos. Y yo creo que con Rosa, que nos ha dejado cositas así como de qué tenemos que hacer, cómo tenemos que empatizar, por qué camino tenemos que ir, aquí el colega nos va a dar un revoltijo de barriga, pero yo creo que es necesario hablar de todo, se nos van a quedar, como decía Rosa, cosas en el tintero porque una semana no da para nada, y es el curso de los más grandes de la universidad, pero creo que estamos construyendo, creo que estamos en los inicios, por lo menos en Canarias, y hay que hablar de todo porque hay que adelantarse en lo que podamos a todas las necesidades de aquellas personas a las que queremos. Gracias por darnos la oportunidad de escucharte y de poder hablar de lo que vas a hablar, que yo me voy a callar así para que sea una sorpresa y todos se queden como ¡oh! Y nada, tu bienvenida. Mi bien hallada. Espero que todos lo disfrutemos. Esto es para amarrarte y que no te vayas. Te dejo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo vas a estar aquí? Él lo dijo. Psicólogo, enfermero, vocal de la FLGTB, de la T además. Portavoz. Eso, portavoz de la T, de que te queremos. Vale. A ver, yo me voy a sentar. Vengo a hablar desde la experiencia personal y desde el activismo, como hombre transexual, que me reivindico y me visibilizo, que también os pido a vosotros que os visibilicéis como personas bisexuales, porque es importante. No solamente los transexuales tenemos que hacernos visibles, sino que toda la realidad social tiene que hacerse visible en su realidad y en su verdad. Con lo cual, lo primero que quiero hacer, y lo quiero hacer porque llevamos casi un mes escuchando hablar de esto que voy a comentar, y creo que es importante porque marca una inflexión histórica en todo lo que tiene que ver en el mundo del activismo y sobre todo en el mundo y con el mundo LGB. Siempre se ha hablado de que las T, o dentro del colectivo LGTB, las T son las menos conocidas, las T es de la que menos se ha sabido, la T es la que menos se entiende, entendámoslo entre comillas, a nivel social. Sí, pero lo que pasa es que a nivel histórico hay una deuda con la T. Y hay una deuda con la T desde el colectivo LGB. Cuando hablamos de que se cumplen 40 años de la primera manifestación del colectivo como orgullo en Barcelona, y hablamos del orgullo gay, tenemos que ser conscientes que las primeras que salen en Barcelona y las primeras que ponen la cara y que ponen una pancarta en esa manifestación diciendo hasta aquí hemos llegado son las mujeres transexuales. ¿Qué es lo que pasaba? Que en ese momento esa realidad era muy poco conocida y no se le daba una visibilidad como mujer transexual. Muchas veces incluso se hablaba un poco de lo que decía Rosa antes, eran hombres muy feminizados, o el hombre transexual ni aparecía en ese momento. Igual que lo que pasó en Stonewall. En Stonewall se habla de la revolución del movimiento gay. No, la revolución fue una revolución transexual y fue una revolución hecha desde la mujer transexual y de la realidad T, de las mujeres discriminadas y en una exclusión social tremenda. De hecho, tenían un grupo específicos que se autoprotegían y se autoayudaban entre ellas y se autohormonaban. Ya. Es decir, ya existían en esa época un movimiento clandestino de venta de hormonas y de otro tipo de cosas, pero era donde podían llegar. Quería hacer esa reivindicación porque creo que es importante, y es importante para que empecemos a entender la T y para que sepamos que existe una deuda histórica dentro del movimiento y dentro de todo lo que tiene que ver con el trabajo de la T. Y voy a hablar siempre desde una realidad activista y de una realidad activista como trans, como un término paraguas y como un término que va a trabajar con toda la realidad T y no solamente con la realidad transexual, aunque muchas veces vamos a enfocar y vamos a terminar hablando de la realidad transexual, pero tenemos que entender que dentro de la T hay muchas variantes, y variantes como la diversidad humana, porque cada uno es diverso en sí mismo.
La diversidad no solamente es nuestra, es de cada uno de los que estamos aquí, ¿vale? El nombre, transfeminismo y salud sexual reproductiva de las personas transexuales, se ve como algo tremendo y grandísimo. Pero lo primero que tenemos que ver, y lo primero que tenemos que trabajar son los conceptos y saber de lo que podemos estar hablando. Y lo que podemos estar hablando desde el movimiento feminista, y nosotros nos estamos dando cuenta que muchos de los discursos feministas están obviando una parte importante de la realidad social o de la diversidad social que existe en este momento en la sociedad. Y sobre todo porque estamos en un momento, y lo diremos más adelante, en un momento de involución del discurso, en un momento de retroceso del discurso. Y lógicamente, cuando hablamos de terminología, no solamente podemos hablar de la mujer hembra, sino que tenemos que hablar e incluir lo que significa el hembra, hombre, o el macho, mujer. Si no controlamos estos conceptos, si no los trabajamos realmente, nos vamos a encontrar con discursos como lo que está pasando, discursos transfobos, discursos que dejan de reconocer la transexualidad dentro de la sociedad o la realidad trans, ¿vale? Desde ahí, este es un cuadro muy genérico y muy pequeño de lo que puede ser la diversidad humana y lo que podemos entender, pero es un cuadro que para nosotros, dentro de la realidad trans y trabajar en las aulas, nos sirve, porque es muy esquemático y es algo que los críos o los adolescentes pueden entender que tiene que ver con la realidad trans y lo que tiene que ver con la biología y lo que es mi identidad. Es decir, mi biología es mi biología y mi cuerpo será mi cuerpo, pero mi identidad es la que yo voy a manifestar y que puede corresponder con lo que tiene que ver con mi biología o que no puede corresponder. Y ahí estaríamos hablando de personas cis o de personas transexuales. Supongo que lo entendéis, el cuadro, ¿no? Que no sin es... Otra cosa que os iba a pedir, que de hecho lo comenté ayer a mí esto de estar 2 horas hablando aquí, me parece, y lo digo porque he ido a muchas charlas, me parece que en un momento determinado puede ser hasta un tostón. Y un tostón para vosotros. Yo vengo a debatir. Y vengo a abrir debate, porque de lo que vamos a hablar se trata de eso, de debatir. Yo no tengo la última palabra, ni soy un catedrático en lo que estoy diciendo. Voy a hablar de algo que está pasando y de algo que entre todos tendremos que debatir y me gustaría que todos tratáramos de sacar una conclusión. Por lo cual me podéis interrumpir cuando queráis y en el momento que queráis. Podéis levantar la mano y hacer las preguntas que queráis, ¿vale? Aunque sean personales. Se aceptan todo tipo de preguntas. Acepto pulpo como animal de compañía. Lo que queráis, ¿vale? El cuadro este creo que es bastante clarito y supongo que todos lo entendéis y que todos en algún momento lo habéis trabajado. Sea por educación o sea porque os dedicáis, estáis en la atención con personas transexuales o estáis en colectivos donde tenéis que en un momento determinado atender o escuchar de primera mano una realidad, sea por orientación o por identidad. El símbolo del transfeminismo es este. ¿Por qué os pongo el símbolo del transfeminismo? Para mí y para todo el colectivo LGTB, todo lo que tiene que ver con la simbología y también el lenguaje es educación y es aprender. Si no usamos los... De hecho, yo creo que uno de los colectivos que más se ha caracterizado por usar simbología es el colectivo LGTB, la bandera, el triángulo, y los hacemos nuestros y los reivindicamos como símbolos y los reivindicamos como un símbolo de educación. Yo creo que no hay nadie en este momento a nivel social y a nivel mundial que no sepa lo que significa la bandera del arco iris, bien puesta, que el mal va para abajo, no va para arriba. Cuando el morado está arriba significa otra cosa, el morado tiene que estar abajo. O lo que significa la bandera de las personas trans, o lo que significa el triángulo rosa, lo que ha significado. Para nosotros eso es educación. Y por eso decimos, la simbología dentro de nuestro colectivo o dentro de lo que tiene que ver con la diversidad es educación. Y esta es la simbología o lo que han usado sobre todo las mujeres. Después veremos que los hombres también hemos tratado de entrar ahí muy tardíamente, pero explicaré por qué. Esta es la simbología que han usado las mujeres transexuales para poder entrar dentro de todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista, a nivel internacional. No aquí en España, a nivel internacional. Pero nos encontramos con otra simbología, que es la simbología de los feminismos trans excluyentes. El hacha en principio es una simbología que ha usado también el movimiento de mujeres lesbianas o de personas lesbianas, ¿vale? Pero este movimiento
está usando el hacha con toda su simbología y con todo lo que significa, y lo que significa dentro de un movimiento transfobo y un movimiento que excluye a las personas transexuales, sobre todo a las mujeres transexuales, dentro del movimiento feminista. Esto viene como muchas de las cosas que nos llegan a nosotros, y dentro de nuestra realidad o dentro de nuestro activismo, casi todo ha venido del mundo anglosajón o del mundo americano. Las teorías queer, todas estas teorías nos vienen de allá. Incluso la palabra salir del armario. La palabra salir del armario no es nuestra. De hecho, nosotros estamos reivindicando otra palabra que es hacerse visible, que esa sí es nuestra. Pero la de salir del armario es una palabra anglosajona y una palabra que viene del movimiento en Estados Unidos o incluso de un pequeño movimiento en Londres. Hagamos las cosas nuestras, que también nosotros tenemos discurso. Y usar la palabra hacerse visible o reconocer mi identidad o mi orientación, eso sí es nuestro. Esto viene de un movimiento en Estados Unidos, como digo, de un movimiento de personas feministas lesbianas, y personas feministas lesbianas que empiezan con un discurso tránfobo con respecto a la mujer transexual. ¿Por qué nosotros sacamos ahora esto y por qué nosotros estamos tratando de hablar? Y yo estoy tratando de hablar como hombre transexual de todo lo que tiene que ver con el transfeminismo, porque, como os dije al principio, está habiendo una involución. Y está habiendo una involución dentro de un sector del movimiento feminista con respecto a todo lo que tiene que ver con la realidad transexual. Y está habiendo una involución con respecto al discurso, porque nosotros también estamos avanzando en nuestro discurso y estamos avanzando en nuestro discurso, en nuestras reivindicaciones, según vienen los más jóvenes o los más adolescentes o los más pequeños o incluso adultos pidiéndonos cosas que hace muchísimo tiempo ni se nos pasaba por la cabeza. Y ese discurso que estamos teniendo novedoso está haciendo que el movimiento feminista aquí en España esté optando por este discurso y por esta simbología. Y nos estamos encontrando de frente con personas con un poder y con un discurso que es potente y un discurso que es escuchado en España, que nos está cerrando puertas. Pero bueno, vamos a seguir avanzando en el taller y vamos a ir hablando. Esta persona es la fundadora de lo que es las TERF. No sé si habéis escuchado de lo que son las TERF en Estados Unidos. Es un movimiento transfóbico, un movimiento feminista que va en contra de todo lo que tiene que ver con las mujeres transexuales y de todo lo que tiene que ver con los derechos, sean cuales sean, con respecto a las mujeres transexuales. Porque la base de este movimiento y de lo que dice es que... Dime. Que a mí me parece muy bien, pero también hay que reivindicar que el primer movimiento que dice que el cuerpo de cada una es el feminismo. O sea, que haya una parte del feminismo que sea contraria, no quiere decir que tal, para que no se dé una visión así como muy... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que no estoy diciendo que todo el movimiento es feminista, ni muchísimo menos. Como también podíamos hablar cuando se habló del si me puedo casar por la iglesia o no, del matrimonio eclesiástico. No toda la iglesia está en contra del movimiento LGTB, pero sí hay una parte de la iglesia que encima tiene poder y tiene discurso y les dan los púlpitos como para que puedan decir ese tipo de cosas, que está siendo escuchada. Y el problema que nos estamos encontrando aquí es que hay una parte del movimiento feminista pequeño, sí, es pequeño, pero está siendo escuchado. Y está siendo escuchado, te lo digo, a nivel, por eso quiero seguir avanzando, a nivel personal, cuando os decía al principio que me podéis preguntar lo que queráis, podéis preguntar a nivel de experiencia personal. Ahí me ha tocado trabajar dos leyes, la ley del 2007 y esta ley. Y a nivel personal, los discursos que he escuchado, te dices tú, aquí algo está pasando y algo de lo que nos viene de fuera está dejando semilla. Y está dejando semilla por una cosa que vamos a seguir avanzando y por una cosa que es que nuestro discurso está dando en uno de los pilares que tiene que ver con el discurso feminista. ¿Vale? Pues eso, la fundadora del movimiento TERF, o la fundadora del movimiento que os estoy diciendo, del movimiento del discurso transfobo, es esta señora que escribe un libro que es El Imperio Transexual, que es donde dice muchas veces lo que viene arriba, es decir, que la realidad transexual no deja de ser una realidad que se han inventado los médicos para poder ganar dinero. Y esas son las cosas que podemos estar y estamos escuchando desde este libro, y este libro se sigue vendiendo y se sigue vendiendo aquí en España, ¿eh?
Yo lo he visto en librerías, y en librerías que se supone amigas, ¿vale? Y dicen cosas como esas. A veces la crítica del paternalismo al afirmar que las personas trans no son más explotadas, víctimas de la unidad de la industria médica para hacer dinero, con varios procedimientos quirúrgicos y hormonales. Es decir, somos un invento de los médicos o de los científicos para poder llenarle los bolsillos y para que económicamente esto tenga una rentabilidad. Nuestra identidad, vamos, nos la imponen ellos y lo que hablabas tú, la pregunta que hacías tú, nos la están induciendo casi como para que seamos, cuando te ha quedado muy claro y clarísimo que la transexualidad no se induce. Es más, si las identidades y las orientaciones, si realmente fuera así, yo quisiera saber quién me enseñó a mí a ser transexual. Cuando yo nací en una casa de una pareja heterosexual, cisexual, y vamos, hicieron todo lo posible para que mi educación fuera por donde ellos creían que tenía que ir, que era una niña, porque yo me resistía a eso, si realmente esto se puede inducir o se puede educar. Y lo dejo ahí, ¿eh? Y podéis preguntar lo que queráis, os lo digo. Otro de los textos. Ahí lo tenéis, es decir, ya desde el 1967 se habla de parodias fantasmales y palabras que se empiezan a volver a usar y las volvemos a escuchar dentro del movimiento feminista aquí en España. Voy a adelantar un poco para el síndrome de Frankenstein, en muchas veces se puede usar. Esto me interesa porque esto es un comunicado que salió el año pasado y se colgó en la página de la plataforma feminista, y es un comunicado de la plataforma antipatriarcado, y se colgó en la página de la plataforma feminista. Y está comparando un montón de cosas: la criminalización del aborto, el aborto selectivo y feto femenino, rituales de defloramiento, y todo este discurso, al final lo dicen, no, es que no somos transfóbicos, no podemos comparar unas cosas como otras. Rosa ponía claramente lo que pasaba con las realidades transexuales. Hasta el 2007 en España se exigía lo que estaba diciendo Rosa, se exigía que las personas transexuales, las mujeres, porque no existían casi los hombres transexuales, para poder hacer un cambio en el DNI, se exigían cirugías, incluso a veces ponían cirugías castrantes. Eran obligatorias las cirugías de las mujeres transexuales para poder tener solamente un cambio de nombre en el DNI, no un cambio registral. Es más, tenías que ir a juicio y quien te tenía que dar la valoración de que esa cirugía estaba bien hecha y que era una vagina que a nivel social la podíamos hacer pasar por vagina, era un médico forense, ¿eh? Y el juez después podía decir, pues sí o pues no. Pero tenías que ir con esa cirugía. Eso en el 2007 se logró quitar, aunque hubo cosas que no se lograron quitar. Pero se sigue manteniendo ese discurso. Y se sigue manteniendo ese discurso por personas que se llaman liberales y por personas que están dentro de movimientos sociales y de movimientos sociales importantes. Una mujer es completa cuando tiene una vagina, si no, no es completa. ¿Y qué pasa en España? ¿O qué ha pasado? Pues ha pasado dos momentos importantes. El Congreso Feminista celebrado en Madrid de 1998 es cuando se empieza a hablar de la realidad trans dentro del movimiento feminista y se empieza a hablar de las mujeres trans o del transfeminismo. Van unas pocas mujeres transexuales a este congreso, dan su opinión y tratan de hablar y se habla abiertamente de la realidad transexual. De la realidad transexual, vuelvo a repetir, mujeres transexuales. Y después hablaremos de por qué el hombre transexual se hace visible en España de manera tan tardía, ¿vale? A los 2 años, ya lo veis, en el Congreso Feminista celebrado en Córdoba en el 2000, las cosas cambian. Y las cosas cambian porque el discurso de las mujeres transexuales no cala dentro del movimiento feminista en España. Y precisamente por la primera mesa para tratar la temática transexual defendida por Kim Pérez. Yo no sé si escuchasteis hablar alguna vez de Kim Pérez o la conocéis. Bueno, es una mujer transexual mayor, tendrá ahora 80 años, 82 años, es un referente dentro del movimiento transexual para las mujeres transexuales, es alguien que tiene voz. Ella lleva la primera ponencia dentro de estas jornadas o dentro de este congreso, lleva la primera ponencia de mujeres transexuales y cuando empieza a hablar
Y cuando empieza a hablar de la realidad o de la vivencia de las mujeres transexuales desde unos cuerpos no normativos, empieza a no gustar. Porque claro, cuando empezamos a hablar desde una vivencia de unos cuerpos no normativos y qué puede pasar con esos cuerpos no normativos, es cuando las mujeres cisexuales y las mujeres feministas se ven, según ellas, se ven atacadas o ven que las mujeres transexuales van a ocupar espacios... pensé que estaba levantando la mano para una pregunta. O que las mujeres transexuales van a ocupar espacios donde no se les debería estar permitido entrar. En esta época se llega a decir que hay mujeres transexuales que dicen tener una identidad transexual o una identidad de mujer transexual solamente por el hecho de entrar en un espacio de un baño de mujeres por lo que tiene de morbo para ellas. Se llega a decir, ¿eh? Y actualmente se sigue, miremos lo que pasó en Carolina del Norte, en Estados Unidos, con los baños. Y cuáles eran los discursos que se daban con respecto a los baños. ¿Cómo vamos a permitir que un niño con vagina, entre en un baño de estos monstruos porque tienen pene, porque ¿qué puede pasar? O al revés. Claro, es que al revés la ecuación es diferente. ¿Cómo vamos a permitir que una niña con pene, porque tiene pene? ¡Qué terrible! Y sabemos lo que son los penes por ahí que andan violando como locos. ¿Cómo vamos a permitir que entre en un baño? Hay que proteger a las niñas cis. Y cuando el niño transexual va al baño de hombres hay que protegerlo. Es decir, la vagina hay que protegerla y el pene hay que castigarlo. ¿Me entendéis por dónde voy, no? Eso pasó y aquí en España ha pasado, en Andalucía. En Andalucía pasó con los colegios donde empezaron a salir los primeros niños transexuales, con los colegios. ¿Dónde mandamos a estos niños? Al baño de ¿Cuál fue la solución? Al baño del entrenador o del profesor y con llave. Hay denuncias de ese tipo de cosas, ¿eh? Bueno, esto es para que veáis la foto de la señorita o señora, bueno, de ella, con respecto a las declaraciones que puede hacer. Yo creo que estas declaraciones salieron hace una semana. No son declaraciones que me esté inventando de hace años o de cuando empezó el movimiento TERF o de lo que queráis. Y salen específicamente por un caso que salió también hace 15 días y que tuvo a nivel de medios de comunicación una repercusión importante, y es a lo que quiero llegar, porque una parte del movimiento feminista se está viendo atacado o está tratando de manifestar o manifiesta una transfobia sin querer manifestarla, porque ellas no son transfobas, y es lo que se dicen, no son transfobas, pero creo que esto es no entender absolutamente nada de lo que tiene que ver con la transexualidad. ¿Lo terminasteis de leer? Te lo doy, no me acuerdo el nombre en este momento, pero te enseño. Es Saín. Pero en el Vice, que es una publicación súper bestia, ¿eh? Sí. Ha tenido una repercusión mundial esto impresionante. Carolina Saín. Creo que es socióloga. Y esto ha tenido una repercusión en medios que no os lo imagináis. Y ha tenido una repercusión aquí en España. Yo quisiera que vierais la cantidad de mujeres en movimientos feministas que han compartido este artículo. Lo que pasa es que hubo una respuesta. Terminasteis, ¿no? Bueno, este artículo viene solamente por un caso que os digo que salió a medios de comunicación hace 15 días o 3 semanas como mucho. ¿Qué es este caso? El de Tristan Rizzi y Beef Chaplow. El de dos chicos, uno transexual, otro cisexual, 2 chicos homosexuales que deciden tener familia. Ya tenían 2 hijos, ¿eh? Tenían 2 hijos por adopción. Y en un momento determinado deciden tener familia, pero deciden tener familia biológica. Y deciden tener familia biológica desde la manera que la estamos viendo. Uno de ellos va a gestar. Aquí viene el problema. Y aquí viene el gran problema con el movimiento feminista, cuando empezamos a hablar de hombres gestantes y de mujeres fecundadoras. ¿Por qué? Porque estamos dando en la raíz del discurso, que es nosotras gestamos, nosotras parimos, nosotras decidimos. Ojo, yo también puedo gestar, yo también puedo parir, con lo cual yo también puedo decidir. Entonces, la
la contrapartida del discurso, el tener que darle vuelta al discurso, aparte de por esto, porque le estamos dando en la raíz del discurso feminista, y que un hombre esté dando en la raíz del discurso feminista, es muy difícil que se pueda aceptar. Encima, que quieren que yo acepte que una mujer con pene tenga mi discurso. Me están metiendo un pene cuando siempre, desde el movimiento feminista, todo lo que tenga que ver con el pene es no. De hecho, uno de los símbolos, como decíamos al principio, los símbolos son educación, y uno de los mayores símbolos dentro del movimiento feminista es este, ¿sí o no? ¿Y qué es esto? ¿Y las mujeres transexuales con pene entran dentro de ese símbolo? Pregunto, ¿sí o no? ¿Habría que cambiar la simbología del movimiento feminista? ¿O cómo lo hacemos? Dije desde un principio, esto es debate, ¿eh? Dime. Yo tengo una pregunta. Como has dicho tú al principio, no he hecho error. Necesitamos bien, la mayoría. Soy un chico cis. Bravo. Un hombre cis. Sí, bueno, ya hemos puesto más años. Y como hombre, yo si diera una charla, no solo hablaría, parece que solo estamos hablando de la visión desde la masculinidad, no hay ningún problema. Es que eso Llevamos un montón solo hablando desde lo femenino. Yo creo, no sé, como si le dedicáramos los problemas que hay desde la masculinidad, que a mí me parecen incluso más problemáticos. ¿Sabes? No hubo reacciones desde la masculinidad a estos artículos, no hubo hombres que compartieron tanto cis como trans, y que también generan el mismo, o puede que más daño, porque además tenemos que reconocer que los hombres están en posiciones de poder. Entonces, pues, no sé, me parece muy interesante lo que estás diciendo, pero es que me falta una parte de la sociedad que además está mandando y que es en la que nos identificamos nosotras dos. Y no la trato porque me va a hacer daño porque estoy hablando de mí mismo, o cómo va, no lo sé, ¿sabes? Por eso también te planteaba en un principio que empezaba a hablar siempre y hablaba desde el movimiento feminista y desde la mujer transexual. Hay una cosa, lo que estás diciendo es verdad, es decir, ¿dónde están los hombres bisexuales que en esto no dicen nada? No dicen nada porque ya se están encargando ellas mismas de mantener su discurso machista y su discurso transfobo. Y hay un problema, y era lo que quería decir, ¿por qué el hombre transexual no es tan visible? Porque a nivel de escala social nosotros subimos un peldaño, pero ellas lo bajan, ¿eh? No te lo olvides nunca de eso. E incluso la hormona, y yo esto siempre lo digo, porque lo viví en mis propias carnes, la hormona es machista. Los cambios en nosotros son radicales, y a nivel social pasamos mucho más desapercibidos. En cambio, en ellas los cambios no son tan radicales y no pasan tan desapercibidas. Él se nota, social, pero es que se les nota. ¿Se les nota qué? Y por eso no existe el discurso, existe, y por eso muchos de los hombres transexuales somos los que estamos sacando o estamos tratando de sacar este discurso y de llevarlo a la calle y decir, que no. ¿Por qué? Porque los hombres bisexuales están muy cómodos. Son ellas las que se están encargando de mantener tu discurso no, el discurso de los hombres bisexuales. Son ellas las que al final están manteniendo un discurso machista y un discurso de, bueno, ponerle los adjetivos que queráis, pero es el discurso que se ha mantenido durante años desde el poder y desde la comodidad del balcón de hombre blanco, bisexual y europeo. Son ellas las que los... ¿Para qué lo voy a decir yo? Si ya son ellas. Y va a ser más creíble, porque encima son ellas, no soy yo. Porque si lo digo yo, van a decir, ya salió el machito de turno a decir lo que no corresponde. Pero si ellas encima me están dando la razón, ¿me entiendes? ¿Sí o no? Pero bueno, lo primordial es esto. ¿Qué está pasando y qué estamos haciendo? Dentro del movimiento trans estamos reivindicando esta realidad y estamos hablando de hombres transexuales gestantes, hombres gestantes, perdón, no ponemos la palabra transexual, o mujeres que fecundan. Y lógicamente está criando muchas ampollas y muchas espinas.
para poneros un ejemplo, a nivel estatal se está trabajando por una ley, y se está trabajando por una ley donde todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, dentro de esa ley hay una ley integral trans entera, y hay un apartado específico que tiene que ver con la sanidad, y tiene que ver también con la salud sexual y reproductiva de las personas transexuales, porque a nosotros también nos gusta tener hijos, y también nos gusta tener hijos biológicos, adoptados, o como sea, pero nos gusta tener hijos en nuestras relaciones, seamos homosexuales, heterosexuales o bisexuales. Nosotros no hablamos de mujeres gestantes, siempre usamos el término personas gestantes, o personas con capacidad de gestar. Bueno, pues ha habido, por una parte, del sector político de este país, que se considera liberal y que se considera de izquierdas, que nos ha dicho que ese término no lo podemos usar porque estamos invisibilizando a la mujer. No lo entiendo, porque yo no le estoy negando a una mujer cis su capacidad de gestar o su capacidad de poder tener sus hijos como ella quiera. Pero no me niegues a mí una realidad que está existiendo y que existe. ¿Y por qué digo esto? Porque esto nos lleva a otro tipo de cosas. Cosas como titulares como este. A mí, explicármelo, el primer hombre en dar a luz se convierte en madre soltera. Dime. Respecto a lo que dijiste que te decía, no puedes decir personas gestantes porque estás invisibilizando a la mujer. Vale. Dentro del discurso feminista de no cosifiques el cuerpo de la mujer, estás invisibilizando a una parte de las mujeres, que son las mujeres trans que no pueden gestar. Era simplemente el comentario de que me parece absurdo que digan estás invisibilizando a la mujer, pero solo a la mujer sí, porque la mujer trans no la estás invisibilizando, pero en cambio ella no refiere a todo el feminismo, están invisibilizando a la mujer trans cuando dicen no cosifiquen el cuerpo de la mujer. Por poner tres ejemplos de nada, de no cosifiquen el cuerpo de la mujer, sí. Pero es que, por eso te decía al principio, y por eso, con respecto a lo que estás hablando, cis, ¿quiénes se hacen visibles? ¿Las mujeres bisexuales o las mujeres transexuales? Por eso cuando os decía reivindicar la realidad cis. No gusta hablar de la realidad cis. No se habla. Y de hecho hay muchas personas bisexuales que cuando les dices es que tú eres bisexual, sin saber el término, parece que ponen una cara como diciendo, ¿me estás insultando o qué me estás diciendo? Y creo que es importante que se empiecen a reivindicar ese tipo de cosas, porque vamos a acabar con muchísimos discursos y discursos que nos están llevando a cosas que están pasando en este país o fuera, y acabar con el sufrimiento de muchísima gente. La reivindicación no tiene que ser solamente por una parte o una parte de la sociedad, la reivindicación de la diversidad tiene que ser de cada persona, porque somos tan diversos como seres humanos existen en el mundo, y cada uno tendrá que reivindicar su diversidad y hacerse visible y decir, yo estoy aquí, o estoy aquí, o estoy aquí, o estás donde tú quieras, pero hazla visible. Porque eso, la visibilidad al final es la única que nos va a llevar a una... La visibilidad te lleva... No me gusta hacer usar la última palabra que vamos a usar, pero la visibilidad te lleva a la sensibilidad y al final te lleva a la normalización. Y lo que estamos buscando es eso. Normalización no entendiéndolo como normativo, ¿vale? Por eso esa palabra me da muchísimo miedo y no me gusta usarla, ¿vale? Y eso es lo que tenemos, y eso es a lo que tenemos que llegar. Y lo que tenemos que entender a nivel social. Es decir, existen dos realidades, pero dos realidades que no están, que no tienen que entrar en un conflicto ni tienen que, porque nadie se está pisando derechos sobre. Era lo mismo que pasaba hace unos años cuando hablábamos del matrimonio igualitario. Es que, claro, nos van a pisar derechos. No, yo no te voy a pisar derechos. Yo lo único que estoy pidiendo es poder tener la decisión de decir sí o no. Porque tú sí los tienes, y tú sí tienes una decisión de sí o no. Entonces, nosotros desde nuestra realidad también estamos pidiendo lo mismo. Quiero tener la misma decisión que decir, pues sí quiero gestar o no quiero gestar, igual que una mujer cisexual. ¿Me entendéis? Y eso es lo que se niega, el derecho a. Bueno, y últimamente ya el negar que hay cosas que pueden ser un derecho, ¿vale? ¿Más preguntas? Bueno, pues explicarme esto. El primer hombre en dar a luz se convierte en madre soltera.
seguimos manteniendo, es decir, incluso no tendríamos por qué mantener el discurso de madre, padre, porque ser madre o padre va mucho más allá de gestar o fecundar. Eso creo que todos lo podemos tener claro. Sino que solamente el hecho de decir un hombre que, porque no sé si este chaval al final hizo su papel de padre, lo que sí sé es que ha gestado y que lógicamente ha dado a luz. Con lo cual lo que podemos hablar, el primer hombre que ha gestado y seguir manteniendo el hecho de que es el primer hombre que ha dado a luz. De hecho, este chico tiene 3 hijos. Y lo que os decía con respecto a ir madre o padre, va mucho más allá de fecundar o gestar, es porque ha tenido problemas y alguno de los hijos los ha tenido que dar en adopción, pero porque ha tenido problemas económicos. Y ha tenido problemas económicos por una de las cosas y uno de los derechos que no tienen estas personas, y que estamos pasando por altos y que es importante que también se reivindiquen. Este otro caso fue una revolución dentro de las redes sociales, porque de hecho cuando vemos esta foto decimos que está amamantando, no, está criando. Pero lo de amamantar viene de la palabra madre y mujer gestante. Pero mirad el titular, es lo mismo. Evan tiene 35 años y hace pocos meses se convertía en madre. Es madre. ¿Eh? ¿Habló? No lo sé, ¿eh? Ahí lo pone, pero no puede ser el caso. Dime. De todas formas... Me voy a poner de pie. Dime. Entiendo que estoy totalmente de acuerdo, pero entiendo que una forma muy útil de visibilizarlo ahora mismo, ¿no? Todo esto, es mediante la prensa. Pero obvio que no estamos, ¿no?, cogiendo información de los medios de comunicación que mienten más que hablan. O sea, igual que, por generar también el debate, ¿no?, igual que estamos aquí hablando de sanidad, de educación y demás, la formación precisamente en la gente que nos transmite la información, ¿no?, del material. Es súper importante, ¿no?, porque además ya tienen el rollito mariquista de querer sacar la noticia relevante. Entonces, usar mal la terminología les va a ser súper útil, ¿no? O sea, que justo hablando de periodismo, pues... Por eso ayer, cuando estaba, que aparte llegué tarde, la mesa que era de educación, creo, la última mesa, por eso dije que era importantísimo que se contara dentro de lo que tenía que ver con todo lo que tiene que ver con educación, con nuestra realidad, que se contara con el colectivo y con las personas. Las personas LGTBIQ, llamadlas como queráis, o las personas que viven una diversidad sexual o de género, son las personas las que tienen la sensibilidad, las que te pueden dar el discurso y las que te pueden decir cómo se están sintiendo o dónde quieren, como decía Rosa hoy por la mañana, o dónde se quieren situar. Desde Federación nosotros hemos sacado un catálogo específico para los medios de comunicación y se les ha mandado a los medios de comunicación de toda España y se les ha propuesto formación con respecto al vocabulario, por lo que decíamos, el vocabulario es educación. Se les ha propuesto formación con respecto al vocabulario que tienen que usar con respecto a la realidad trans. Y a mí me siguen llamando, y yo ya soy muy pesado, es decir, yo ya llevo muchos años en esto, y yo no acepto que un periodista me llame y me diga, ¿cuándo has hecho tu cambio de sexo? Que yo no he cambiado de sexo. Yo no he hecho ningún tipo de cambio en mi vida. Lo que he hecho es adecuar mi realidad a lo que socialmente se entendería que tendría que ser. ¿Vale? Pero yo no cambio nada. Lo único que he cambiado es un DNI, porque se equivocaron en ponérmelo cuando nací, pero nada más. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que trabajar y las que tenemos que ver. El problema está que cuántos somos los que queremos trabajar y cuántos somos los que queremos trabajar por la presión social que existe con respecto a nuestra realidad. Tenemos que ser también realistas que, no sé, nos estamos encontrando con menores y con jóvenes que están dando la cara o se están haciendo visibles en este momento a nivel social en España. Y ojalá sigan saliendo y se sigan haciendo visibles. Pero también tenemos que ser realistas que existe una
un porcentaje de la realidad transexual, sobre todo cuando hablamos de adultos, que en el momento que tienen hecho un cambio registral o que tienen hecha una cirugía o que socialmente ya han sido reconocidos en su identidad, se olvidan de lo que es la transexualidad. Yo he escuchado unos discursos tránsfobos desde la realidad transexual, horrorosa, tremenda, y desde una realidad transexual negando la transexualidad y muchas veces la transexualidad propia. Yo no soy, y yo creo que todos tenemos referencias porque han salido en medios y porque han salido y porque han tenido un discurso y han tenido un discurso hacia otras personas transexuales bastante, para mi gusto, bastante gravos, y que en un momento determinado incluso dirías tú dónde nos manejamos dentro de la denuncia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué nosotros podemos mantener y decir, os está pasando esto? Pero si desde lo que tenemos enfrente no se asimila, no se hace como nuestro y no se hace como algo que todos tenemos que reivindicar, y para nosotros es muy difícil, porque la pared cada vez va a ser más grande. Y de hecho está siendo bastante importante y bastante grande. Os decía que me podíais preguntar, de hecho, a nivel personal. Yo acabo de decir a nivel político lo que puedo y lo que he escuchado, pero yo cuando empiezo a sacar esto dentro de los movimientos feministas y dentro de la plataforma feminista en Asturias, con una ley que se sacó en Asturias, la ley de igual trato entre hombres y mujeres, y yo empiezo a plantear que esta realidad ya tiene que estar dentro de esas leyes. De alguna manera, a mí en un momento determinado, cuando explico todo lo que tiene que ver con nuestra realidad, hay alguien que se levanta de la mesa y me dice, lo que pasa es que tú eres una traidora del género. Tal cual, Entonces dices, explícamelo. Y no estoy hablando de hace exactamente 5 años, Y eso se ha seguido manteniendo. Y se me ha seguido repitiendo. Entonces, no sé, ya llega un momento que dices tú, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué esta involución? ¿Dónde está la crisis? ¿Por qué se está dando esta involución en el discurso? ¿O por qué se está dando este retroceso en el reconocimiento de derechos? No nos olvidemos que las personas transexuales, y os recomiendo, si vais a Madrid, que vayáis a ver al Museo de América, lo que se ha puesto y lo que está expuesto con respecto a la diversidad a la diversidad trans. Las personas transexuales en muchos países hace mucho tiempo eran casi vistas como, y sobre todo las mujeres, como diosas casi. Y era... ¿La fuiste a ver? Y ya viste la historia de la realidad transexual, es decir, parece que la realidad transexual se inventó en el siglo XX, no... Ya. Países donde había un ritual en el que la persona elegía su género dentro de la normatividad de si elegías masculino tenías que aceptarlo. Entre los cheyennes en Estados Unidos. Si elegías un... Cuando ya no me acuerdo exactamente, y esa persona tomaba conciencia y elegía así. Creo que tenías que coger una cesta o una lanza o algo así. Una cesta, un canasto, una cesta y unas flechas. Se consideraba una persona con 2 centímetros por lo visto. Sí. No, pero eso lo hacían todas las personas, me parece. Hay muchos que donde Eso era un rito de iniciación. las mujeres, los hombres con alma de mujer, que sería lo que entendíamos como mujer trans, las mujeres con alma de hombre, y luego los dos almas, que sería como la realidad no binaria, por así decirlo. Eso es el que estás hablando de elegir entre un cesto y las flechas, es un rito de iniciación que tenían los cheyennes, y que en el momento de hacer entre los jóvenes y adolescentes se les dejaba en una cabaña durante un par de días o lo que ellos consideraban, y cuando salían se les ponía fuera unas flechas o un cesto, y según eligieran las flechas o eligieran el cesto, iba a ser educada en lo que representaba cada uno de los objetos. El cesto representaba lo femenino y las flechas representaban lo masculino, y iba a ser, dependía de lo que eligieran, iba a ser la identidad que el grupo le daba a esa persona, sin entrar en genital. Lo que pasa que, lógicamente, después la presión social ha sido tal que ellos también han adoptado todo lo que tiene que ver con la educación occidental y la educación que tiene la educación binaria, porque mucho
de los problemas que estamos teniendo ahora no tenemos que ser realistas. Viene de una educación binaria y de una sociedad binarista. Si acabáramos a lo mejor con todo lo que tiene que ver con el discurso binarista o el discurso binario, muchas realidades podríamos vivir desde una libertad mayor de la que tenemos. Y eso creo que es importante. Y es importante que también, por una cosa que decía Rosa, es importante que empecemos a educar en el no binarismo, porque nos vamos a evitar muchos de los problemas que en este momento estamos reivindicando, muchos de los derechos que no tenemos conseguidos. El educar en el no binarismo, y sobre todo en el no binarismo corporal. Yo no estoy hablando del no binarismo, solamente del no binarismo de representarme como mujer o como hombre, pero sí en el no binarismo corporal. Dejar de educar a nivel genitalista o a nivel biológico de que somos biología pura y dura y que somos cuerpo puro y duro. Y somos cuerpo puro y duro en base a dos cosas que se nos ha dicho. Yo quisiera, y os lo recomiendo, porque no puse la diapositiva, pero es bonito. Yo no sé si habéis escuchado hablar de las leonas de Botswana. ¿No? Botswana, con W. ¿No escuchaste hablar, María? Bueno, el titular pone las leonas de Botswana, pero lo que son realmente son leones. Son hembras, pero tienen un comportamiento de leones, tienen un crecimiento de la melena de leones y de hecho la relación con las demás leonas es de leones. Y se habla entonces de las leonas transexuales de Botswana. Esto lo digo por uno de los grandes discursos que ha habido dentro de la sociedad, la no naturalidad de todo lo que tiene que ver con la diversidad. Se empezó a hablar de la homosexual no es natural, ya sabemos que hay más de 500, y por las que se ha estudiado, yo creo que hay muchísimas más, donde a nivel natural se dan los comportamientos homosexuales. Pues bueno, nuestra realidad también está ahí, porque también somos parte de la naturaleza y parte del reino animal. Y como ellos también nos vamos a comportar, y ellos también se comportan como nosotros. Yo quiero que leáis, y que más o menos define un poco todo lo que tiene que ver con la charla, y define un poco todo lo que tiene que ver con la charla, porque hemos sufrido hace poquito aquí una cosa parecida, y por esa cosa viene esta camiseta. Pero quiero que leáis este chiste, porque define un poco de todo lo que estamos hablando, ¿eh? Os lo voy a pasar por viñetas para que lo podáis leer. Discúlpeme, no he podido evitar oír lo que decía por el móvil y estoy totalmente de acuerdo con usted. Un transexual no es una mujer. Un transexual sería una, ¿eh? Pero bueno. Oh, gracias. Es que a veces uno siente que la idea de mujer está siendo atacada. Exactamente. Lo siento mucho, pero ser mujer es mucho más que ponerse un vestido o cooperarse de varias cosas. Sí. Hay algo esencial, que los hombres simplemente no pueden comprar a un cirujano. ¿Quiere usted saber lo que realmente odio? La palabra transfobia. Yo también. Esa palabra solo es una burda táctica que ellos utilizan para callar a cualquiera que discrepe con la agenda transexual. ¡Qué alegría! Me encanta conocer otras feministas radicales. ¿Feminista radical yo? ¿Está de broma? Soy cristiano conservador. ¿Esto significa que no podemos ser amigos? Y esto os lo digo por una cosa que ha pasado aquí en España hace poco, y una cosa que ha pasado aquí en España hace poco, que tratamos de darle la menor publicidad. ¿Qué pasó, María Jesús? La menor publicidad, y dentro de Federación fue una decisión también que tomamos con respecto al autobús. Es el mismo discurso del autobús. El discurso de las TERF y el discurso genitalista que tienen las TERF al final es el mismo discurso, y de ahí este chiste. Es decir, seguimos... Sí, dilo. Es bastante feminista. Pero no te estoy... No, me preguntas por la cara y a mí es que no puedo dejar de molestarme. Me gustaría mucho que en lo que sigues hablando de la charla hables de un sector del feminismo. Bueno, perdona, un sector. Sí. A mí, de verdad, el chiste me hace daño, porque el feminismo radical, por suerte para nosotras y nosotros, hay, igual que dentro de la transexualidad, yo he escuchado aquí, lo que escribo aquí, versiones o formas de ver la transexualidad que yo, como mujer cis,
no entendería nunca la transexualidad de esa manera tan biologicista, de cerebro, ¿no? Porque a mí me molesta, ¿no? Y creo que además hace daño que va contra las propias personas trans, y yo acepto y respeto la diversidad que tiene la gente para la hora de entender el propio hecho trans. Entonces, también reivindico que el feminismo se mire desde esa diversidad. Perdona, en un principio dije... No puedo pedir perdón, sino por... No, sí. Sí. Y es que estaba como quedándome pequeña, digo que necesidad que yo de quedarme pequeña, y sobre todo porque también de manera hay una cosa importante, y es que Canarias es un territorio, una comunidad autónoma, donde el discurso político en todas sus vertientes de lo que hablemos, no me refiero al discurso político de partido, sino la política es muy escasa, ¿vale? Y en la poca expresión que hay del feminismo aquí, ya somos bastante criminalizadas, como para que... ¿Sabes? Que igual en territorios como Madrid o como otras comunidades autónomas sí que hay toda una diversidad de discurso político, de posiciones, pero es que aquí ni siquiera llegamos ahí. Entonces me gustaría que todo el mundo entendiera que eso es de una parte del feminismo únicamente. Creo que al principio dije que es un sector de... Vale, lo digo, lo repito y lo repetiré hasta el cansancio. Y te pido perdón si te lo estoy diciendo de verdad y quiero pedírtelo. Y me lo aceptarás. Es un sector... Vale, es un sector del movimiento feminista, esto no es todo el movimiento. De hecho, tenemos una parte del movimiento feminista muy a nuestro favor y muy trabajando mano a mano, no solamente con la realidad transexual, sino que también con todo lo que tiene que ver con la L y la B. Pero existe esto. ¿Cuál es el problema de esto? Y lo que está diciendo, que en grandes ciudades, como puede ser Madrid, o como puede ser Barcelona, o como pueden ser otros, y que en un momento determinado nuestros políticos están saliendo de, como dices tú, es decir, en pequeñas ciudades como puede ser Asturias, o en pequeñas comunidades autónomas, Asturias, Canarias, que tienen una visión política muy diferente a la que pueden tener grandes ciudades en España, pero el problema es que los políticos nos están saliendo de estas grandes ciudades. Y muchas de las que están saliendo... que se pueden llamar liberales, entre comillas, están empezando a tener este discurso. Están empezando a ser pupa dentro de donde tienen sus espacios de seguridad o sus espacios de poder. Y eso es lo que... Por eso es bueno también escuchar esto para saber, desde perspectivas muy pequeñitas, saber que esto puede pasar, pues no, esto, ojo, cuidado, no dejemos que llegue aquí. No sé si me explico. Pero que se está dando, y te digo que se está dando a nivel político. Lo estamos viviendo y por eso estamos tratando de sacar estas charlas y a mí me encantaría que aquí hubiera una mujer transexual. Me encantaría que quien estuviera dando esta charla fuera una mujer transexual. Pero también desde otra perspectiva creemos que es importante que la visibilidad del hombre transexual se dé. Porque tenemos cosas que decirle también al feminismo, porque hemos estado ocultos durante muchísimos años. Y comúnmente cuando hablamos de la realidad transexual siempre hablamos desde la perspectiva mujer y femenina. El hombre ha empezado a ser visible o se ha empezado a reconocer a nivel social más tardíamente. ¿Por qué? Porque la necesidad también ha sido otra. Yo, para seguir con lo que dijo ella, a mí tu discurso a mí me gusta, pero ayer me chirrió un poco, porque está dejando de lado un poco a los profesionales en general, incluyendo más al colectivo LGBT. Sí. Lo estamos separando entre grupos. Entonces, a ver, yo soy persona hombre, bisexual y heterosexual. Estoy arriba en la escala de privilegio. Y blanco. Y blanco. Y europeo. Entonces, me muevo por los mismos círculos. Me muevo por los mismos círculos y hay gente que dice que por qué apoyo yo, por qué me muevo en estos círculos. Que si tengo una situación distinta a la que digo. ¿Por qué no entiendo lo que tú dices de que las personas transexuales son las que tienen que hacer activismo y no las personas bisexuales también? ¿Por qué el conocimiento no puede ser la base del activismo también, no solo la experiencia? No, yo no te estoy hablando del activismo. El activismo, lógicamente, no...
y hablé de la educación, o hablé de la información, o hablé de la visibilidad. No es lo mismo que tú te hagas visible, porque no te puedes hacer visible como trans, que me haga yo. Y no es lo mismo que yo vaya a un instituto y que tú empieces a hablar por ponerte un ejemplo, que empieces a hablar de la transexualidad, desde el cuadro que te puse. Te pongo un ejemplo para que lo veáis y para que entiendas por qué decimos que es importante que los colectivos y que las personas LGTB estén dentro de todo lo que tiene que ver y sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo. Y te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Si llego al cuadro, te lo voy a poner. Yo, es que estas cosas no son mi... Vale. Te pongo este ejemplo de este cuadro. Yo con este cuadro voy a los institutos y cuando llego a los institutos yo no me presento, yo no digo ni cómo me llamo, ¿vale? Yo hago este cuadro, tal cual, y me lo hacen ellos. Yo pregunto cuál es el sexo, cuál es el género, cuál sería la identidad y cuáles serían las orientaciones. Después que el cuadro está hecho, yo les pregunto a ellos, yo les digo, me llamo Mané, y te pregunto, ¿cuál es mi sexo? Te pregunto. ¿Cuál sería mi sexo? Ahora sabiendo todo lo que es la realidad y de lo que hemos hablado. Macho. ¿Y mi género? ¿Y mi identidad? Solamente hemos puesto hombre y mujer, ¿eh? No, olvídate. Cuando vamos a los institutos hemos puesto hombre o mujer. ¿Qué dirías? Hombre. ¿Y mi orientación? Vengo de un colectivo LGTB. ¿Eh? Vengo de un colectivo LGTB. Algo de esas letras tengo que ser. Eso está claro. Por general sale que soy gay, porque alguna de las letras tendrá que ser. Es decir, si viene del colectivo LGTB de Asturias, pues tendrá que ser homosexual. Lógicamente, también todo lo que tiene que ver con mi lenguaje corporal lo exagero. Es decir, trato de sacar un poco de pluma para condicionar un poco la respuesta del instituto. Cuando yo hago este cuadro y lógicamente contestan mi sexo, que es de macho, mi género, que es masculino, y mi identidad, que es de hombre, cuando yo digo que mi sexo no es de macho y es de hembra, es donde estoy diciendo que lo que estamos poniendo es nuestra realidad y visibilizándonos. Y ahí es cuando podemos entender realmente lo que es una T o lo que no es una T. Una persona que no es transexual, eso jamás lo va a poder decir. Va a seguir manteniendo un discurso y un discurso teórico, pero no un discurso desde la sensibilidad y desde la experiencia. Y desde que yo puedo reivindicarme como hembra, pero eso no significa que no sea hombre. Mira, perdón. Identidad. Empiezo, o sea, el manejo. Sí. O sea, yo me perdí ahí porque no tienes una identidad transexual. Yo soy un hombre transexual. Pero la identidad, cuando hablamos de identidades sociales, ¿cuáles son las identidades? ¿Hombre o mujer? Si sexual o transexual. Pero mi identidad es de hombre, transexual, pero hombre. Vale, ¿y como has dicho transexual en orientación? No, dije transexual. No. Seguiste el cuadro y cuando llegaste a ser trans, lo dijiste en orientación y se me fue la cabeza. Lo dije, perdonad, no me doy cuenta. Yo no lo sé, ¿eh? Vale. No lo sé. Por eso decimos que se tiene que contar con la realidad LGTB para legislar, para educar o para lo que quieras en esta sociedad. Ahora, no. Yo no te estoy hablando que sea exclusivo y no te estoy hablando que no necesitemos del activismo y del activismo cisexual a nuestro lado. Ahora tenemos un problema. Te doy la palabra ahora, Ro. Tenemos un problema y eso lo tienes que aceptar si estás en nuestro activismo, que hay una cosa que se llama el contagio por estigma, es decir, nosotros contagiamos al que está a nuestro lado. Quien venga a un colectivo LGTB viene porque es LGTB. Es imposible entenderlo de otra manera. A nivel social es así. Pero si vas a hacer las prácticas, a lo mejor a, qué sé yo, a un colegio o algo que tenga que ver con la cultura china, no te van a preguntar si eres chino, pero nosotros sí contagiamos. Y hay una cosa que se llama el estigma por contagio. Y sí, todos los que se acerquen a nosotros, y por eso hay tan pocas personas bisexuales, heterosexuales, dentro de nuestros colectivos. Vale, ibas a hacerme una pregunta. María Jesús, te estás mordiendo la lengua, ¿eh? Ro. A ver, de mis problemas hablo yo.
no hablo a una persona externa que además no tiene ni realidad, porque es que va a contar algo que no va a ser mi problema. Entonces yo no hablo de los problemas, o sea, no me parece como... Te voy a cambiar... Además lo digo desde, ¿cómo se llama esto? Desde mis privilegios de hombre bisexual, voy a... Europeo y blanco, que es importante. Y del primer mundo, ¿no? Eso es echándome de lucha. No es mi lucha, me estás diciendo con eso. No, yo además es que no... No, es que, a ver, para que entendamos... Sí. La parte importante, ¿vale? Que profesionalizar las luchas, para mí también es un paso a la patologización, ¿eh? Es que lo es. Es que lo es. Que los profesionales sean los que tienen que tratar una realidad normal, porque su vida es normal. Él tiene su vida, y dentro es normal, ¿sabes? Porque él tiene su vida, él se levanta, no sé, hace, ¿sabes? Respiro. Que respira, ¿sabes? Le gasta, no sé. Entonces, que ya tenga el mismo experto hablar de él y no pueda ser él el que habla con normalidad en su vida, a mí me parece muy peligroso. Y solamente por cambiarte una palabra, yo no hablo de mi problema, hablo de mi realidad. No podemos olvidar, yo soy una mujer cis, soy bisexual, pero soy una mujer cis y además ahora mismo, lo comprendo sobre las personas afectivas, comparto vida con un hombre cis, es triste, va a ser el último, yo ya lo tengo claro en la agenda. Pero, digo, me visibilizo porque yo, por ejemplo, cuando voy a los centros hago esta visibilización. ¿Qué ocurre? Que para mí es muy importante la diferencia cuando yo en mi colectivo van las personas trans conmigo y dan las charlas a cuando voy yo. ¿Vale? Ha sido muy diferente, ha sido impresionante, se lo agradezco también a Crisalis aquí, ha sido impresionante ver a los menores trans con los ojos abiertos como platos. Es una pena que no hayan habido chicas trans y mujeres trans, ¿vale? Pero en el caso de los chicos trans, pre y adolescentes, abrir los ojos cuando han visto el cuerpo de Mané o abrir los ojos cuando han visto el cuerpo de Sam. Porque son realidades que no se imaginan. Yo nunca le podré decir a una chica trans o a un chico trans en un centro escolar y le estoy diciendo que me estoy tirando y se está grabando y me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, o sea, me puedo quedar sin curro en septiembre, ¿vale? Pero sí que soy honesta y yo sé que hay una realidad a la que yo soy incapaz de llegar cuando trabajo. ¿Por qué? Porque sí que es importante, ¿vale?, que aparezcan los cuerpos. Eso no quiere decir que yo no pueda, que tú, yo o Rob dejamos de existir. De eso no estamos planteándolo, ¿eh? Ahora, tenemos que reconocer una cosa. Las personas cis tenemos un espacio ocupado donde en muchas ocasiones ni siquiera permitimos el paso, es simplemente hacer así y dejar pasar también a personas trans. Es simplemente ese acto, ¿eh? No es negar, gente, como vamos a negar. O sea, yo no creo que nadie aquí pueda decir yo la contrato a ella y para que, además saben que es ilegal en este país, y para contratarla tengo que preguntar con quién se acuesta por la noche. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que Crisalis se plantee, imagínate, hacer un proyecto y que en el currículum ponga tienes que ser una persona transexual, ¿no? Ahora, Crisalis, Algarabía, Gamal, Tijay, la FEM, tienen que facilitar la contratación de personas. Sí, entre otras cosas, ¿sabes por qué? Me permito, sí, yo voy a acabar. Porque además, las personas LGTBI son personas que están fuera del mercado laboral. Las personas trans son las personas que no conseguimos que lleguen a las universidades. Entonces, yo evidentemente, a mí me dicen que aquí en Tenerife, que hay una persona trans con la formación académica similar a la mía, yo tengo claro que yo me tengo que retirar. Yo creo que evidentemente habrá profesionales que dirán, ¿cómo va a ser eso, María? Yo pienso que me gustaría estar retirar y hablar como profesional. Primero, a veces yo cuando hablo de mujeres y hombres, a mí que hay una tercera identidad a veces... Es que no la hay, no la hay. Y hay un espacio para el activismo y hay un espacio para que vayan las asociaciones a los centros educativos. Y a mí me parece, en mi experiencia, de la mano de Crisalis nos ha venido genial, pero también hay un espacio para los profesionales cuando vamos a hablar de diversidad, porque hablamos de hombres y mujeres. Y los profesionales podemos ir a los centros educativos de esa diversidad que hay de onda, de ese continuo, donde hay una variedad increíble. Y sirve porque te lo estoy diciendo yo. Espacio tenemos, y ahora vayamos a entrar una lucha de que ahora tengamos que ser yo no. la gente,
decir, no, es una cosa de una manera ordenada. Y creo que además es importante. Yo sé que estamos en un momento donde hay que visibilizar, y a nosotros nos ha funcionado muy bien esa parte, de la Hanna, que vaya quizás con su calidad de muchas veces Eva lo dice, María, que yo cuando cuento mi historia es cuando la gente empieza a decir, uy, a ver con esto, pero también yo creo que cuando he llevado a una compañera sexóloga, o he llevado a una hermana, se ha trabajado en la universidad con un nivel de calidad exquisito y el alumnado se ha ido con cosas muy claras, sin tener que ver a ninguna persona con eso. O sea, hay espacio para todo, de forma ordenada, y yo creo que me interesa esto porque se está dando un debate interesante y era lo que estaba buscando al final de cuentas. Yo solamente pongo una cosa. Cuando hablamos de feminismos o mujeres, ¿quién trata de tener el micrófono? ¿O quién trata o quién tiene que tener el micrófono cuando estoy hablando de feminismo y de mujeres? Pregunto. ¿Tienen que tenerlo? ¿Los hombres cis tienen que tener el micrófono cuando hablamos de feminismo y de... Vale. Entonces creo que en esta realidad, y cuando hablamos, yo no quiero entrar en disputa, y lo dije ayer, yo soy psicólogo y soy enfermero, pero cuando voy a las charlas no voy como mané psicólogo ni como mané enfermero, voy como mané transexual, porque sé que mi vivencia, mi realidad, a lo mejor el ser psicólogo y enfermero me ha servido para poder transmitir la información, pero transmito mucho más desde mi vivencia y desde mi realidad, muchísimo más, y llego más que desde mi profesionalidad o desde lo que me enseñaron a nivel de facultad, lo que tenía que ver con la diversidad sexual y de género en la facultad de psicología o en la facultad de enfermería. Ahí voy, porque no tiene nada que ver. Ahí voy, porque no tiene nada que ver. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que yo un poco estoy en la línea de él, ¿sabes? Y es lo que yo estoy intentando decir desde el minuto uno. O sea, a mí me llega un montón, a mí hay un montón de gente, cuando están alejados de todo, de la tecnología, de absolutamente todo, porque socialmente, lamentablemente es así, estamos alejados, porque si no te toca de lleno, si no lo quieres cerca, si no, porque estás como profesional, si no te llega un caso y tienes la inquietud, no te enteras, porque no va contigo. Y te curas esa posición, bueno, yo soy X, soy profesional médico, psicólogo, lo que sea, pero no tengo por qué saber de todo, soy experta en todo, voy a hacer ocuparán a los expertos de este colectivo, este otro, o lo que sea. Entonces, ahí está el kit de educación, como psicólogo, por ejemplo, ¿no? Pero tú eres psicólogo y no tienes ni idea de todo este tema, tú lo que tienes es un DSM. Ya está. O un CIE. Un DSM o un CIE. Pero tienes un manual. Y una carrera, una profesión y un manual. Entonces te llega una persona con esto y tú vas allí y dices, ah, pues sí, pues este es no sé qué. Ahora que según el 5 de historia, pues... Pero ¿por qué coge...? Pero cuando llegue... De una manera simple, sí. Un poco la impotencia que genera también en la gente que o sea, los profesionales a los que no nos llega la información, a menos que nosotros vayamos a buscarla. Sí, perfectamente. O sea, si yo no vengo aquí o él a hacer las prácticas, lo que sea, no nos enteramos. Pero además es que es tan grave que en un montón de sitios no nos enteremos. Y esto no es por ti. O sea, yo aplaudo totalmente al colectivo, tanto a los de familias como a los de Macarabía, Gama, todo lo que salga, a ti, a todos los aplaudo. Yo voy más allá y digo, políticamente, por favor, o sea, preséntate a algo tú, Eva y el otro, ¿me entiendes? O sea, preséntense a, de verdad que yo los voto y 40.000 los vamos a votar, ¿me entiendes? Porque es que nos están, a ver, socialmente como aplastando los cerebros. Entonces desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, cuando él dice, no me excluyan, no estoy excluyéndote. Claro, pero cuando yo te escucho sin querer, ¿sabes? Sí, o sea, ¿por qué estás aquí? ¿Y tú por qué estás aquí? No, yo no te... Pero en los cerebros, porque socialmente es así. Que hace poquito, ayer, el primer día creo que hablaba el chico Alejandro Sánchez decía, no, yo cuando empecé el tránsito y tal, yo veía, iba en el metro y veía a todas las mujeres y hombres y tal, y yo decía, mira, ¿por qué tienen unas caderas años y tal? Seguro que también está el tránsito. Y eso es así, porque es que es lógico. O sea, quiero decirte que está, o sea, te va acechando la cabeza. Pues entonces me está dando en cierto modo un poco la razón que estás diciendo. A nivel profesional, eso a nivel no sé qué, necesitamos la información, necesitamos... Vale. En este momento, la arma de la información la podemos tener nosotros.
Entonces, la podemos tener nosotros como TES o como parte. Entonces, se nos puede favorecer desde las instituciones el hecho de que nuestra experiencia o nuestra realidad la podamos decir. Eso es lo que, déjame terminar. Y eso es lo que quiero decir. Es necesario que el colectivo esté ahí, pero lógicamente el colectivo, para poder estar ahí, necesita de el apoyo institucional o del apoyo de gobierno o del apoyo de un decreto o del apoyo de un protocolo o de lo que vosotros queráis. Pero lógicamente nuestra voz se tiene que escuchar. Y nuestra voz es necesaria para precisamente a nivel profesional informaros de cuáles pueden ser nuestras necesidades o por dónde queremos ir caminando. Pero para poder hacer eso necesitamos el apoyo institucional. Yo no me puedo presentar en el Colegio de Psicólogos o en la Facultad de Psicología y decir, aquí viene Mané Fernández Noriega, hombre trans, vengo al máster de género porque os voy a decir lo que tenéis que saber. Si yo no tengo un apoyo institucional para poder entrar en una facultad, va a ser imposible. Y yo entro en la Facultad de Psicología en Asturias. Y es perdón, solamente una cosa, dejarme solo una cosa, es de miedo lo que he tenido que escuchar. Supuestamente, gente con una carrera y con unos estudios. Y en el máster de género también he entrado, en el curso de máster de género. Y yo he salido con, hemos estado 5 horas debatiendo, todo esto, 5 horas. Y llega un momento que dices tú, no puedo más, es decir, y llegas a casa diciendo, ¿yo para qué sigo en esto? Al otro día te levantas y dices, tengo que seguir. Pero sales con esa uf. El silencio de vez en cuando, la sexualidad y la retirada del movimiento, compartiendo lo que dice la compañera, ¿cómo se llama? La compañera de aquí, hombre, no comparto, no sabe ni siquiera lo que ella estaba diciendo. Sí, creo que tenemos que reconocer esos poderes de los que estamos hablando, no es tanto el extremo que tú decías, que no digo que vayas por esa idea, mi planteamiento no es la desaparición. No. Mi planteamiento es, ¿y tú no crees que hay veces que con las minorías, las personas que no somos minorías, no tenemos que quedar calladas? Hay veces que sí. Hay veces que tenemos que montar espacios o tenemos que ir a centros, personas con determinados cuerpos, identidades y voces. ¿Por qué? Porque yo sí reconozco el poder que tengo, uno, y es pequeño, y es tener un cuerpo sí. Aquí se ha dicho, me parece que estamos planteando otra cosa, que la gente de Crisali y la gente que ha ha dicho, las personas sí que están sentadas tienen unos privilegios. Punto 1, no te has planteado nunca si eres piba o no, mujer o no, o niña o no. ¿Vale? Yo lo reconozco, no sé, o sea, ustedes Crisali lo plantea, yo lo asumo que tengo ese poder. Y desde ahí, yo sí que hago una lanza y lo planteo. A mí me encantaría que en mi curro estuviesen profesionalizadas todas las variedades, porque yo sí creo en el trabajo, yo por lo menos sí creo que el trabajo profesional es interesante, que puede apoyar y ser un vehículo interesante también para los colectivos LGTBI, pero también me encantaría que las personas que estuvieran trabajando yo no niego lo demás, pero que sí creo que es importante. Es importante que haya gente que sus corporalidades no sean no binómicas y se presenten. ¿Por qué? Porque no te puedes imaginar la cara de una persona en un instituto cuando de repente habla así y dice, yo soy eso, soy lesbiana. O, ostras, y tú eres piba con pene, ¿en serio? Claro, construye, pero no construye desde un imaginario, construye viendo un cuerpo como Mané, y que las personas trans que han estado por aquí le preguntan a Mané, ¿y estás operado sí o no? ¿Cuándo te empezaste a hacer la operación? Eso es necesario, y yo no lo voy a poder responder jamás en la vida. Con eso, gente, ¿cómo nos podemos plantear que alguien aquí esté diciendo que la gente sí desaparezcamos? No, yo no estoy diciendo eso. Que yo no vaya una mano, o que yo deje de ser profesional, que lo que estamos hablando de De hecho, una de las primeras cosas que dije, reivindicaros como bisexuales. Igual que yo me tengo que hacer visible como transexual, vos, pero es que es fácil no hacerse visible porque ya soy. Ahí viene lo complicado. Yo quisiera, y otra cosa, yo hubiera dado lo que hubiera sido, que cuando tenía la edad de los niños a los que yo les voy a dar la charla ahora, hubiera venido alguien como yo a darme una charla. No me hubiera sentido tan solo. Y no hubiera dicho, pues, es que me tengo que callar porque soy un bicho verde. Es decir, si yo hubiera visto mi realidad y alguien que hubiera venido con la valentía de decir soy una persona transexual y tengo estas características y vivo así, yo
hubiera vivido mi realidad desde el conocimiento lo primero, porque yo no sabía ni siquiera lo que era lo que decía Rosa al principio. A mí me habían dicho que yo era lesbiana, entonces yo la conclusión que sacaba era, soy lesbiana, pues todas las lesbianas son hombres. Esa era mi ecuación. Lo que había dicho Rosa, si a mí me llegan a dar esto, yo te digo que no hubiera pasado por muchísimas cosas. Porque hubiera visto, pero ¿de qué me valía si a mí sí me hablaban de la homosexualidad? Y me decían que las lesbianas existían, pero ¿de qué me vale? Si no lo estoy viendo, me lo estás poniendo como algo que existe por ahí. ¿Pero dónde está? No sé si me explico a lo que voy. Sí, sí. Dime. Y apoyando eso, yo salí del armario gracias a personas cercanas mías trans que pude acercarme a ella, y bueno, en este caso eran dos chicos, y ver que yo tengo mucho valor de lo que me está pasando, lo que está pasando a él, y ya está, no dejó de ser algo imposible. Si alguien bisexual me hubiera contado, dice, no, tú puedes ser trans, cualquier cosa, digo, vale, pero ¿dónde está esa persona trans que me diga, yo pasé lo mismo, yo hice esto, a mí me pasó el rol? Así que, obviamente, no vamos a excluir a la gente cis, pero la gente, si es una charla trans, ¿dónde están las personas trans? Estamos actuando para todos. No quiere decir que en un momento dado también venga, o sea, te acompañe una persona que sea trans en este caso y diga, pues mira, no, estamos hablando de esto, pero que no necesitamos. No tenemos lugar, los profesionales, cuando vamos a hablar de diversidad en el centro educativo, decir, hey, que aquí hay una variabilidad increíble y que somos todos, y ayuda, y educamos desde ahí. Y además es muy, muy necesario que lo empecemos a hacer con toda la población y con toda la comunidad educativa. Es el ámbito donde me pongo, no pero no los profesionales, porque el problema está en la mirada del que no es trans. El que es trans se mira en ti y dice, pues, ¿para qué encuentro y para qué salgo? Además, cuando yo te miro con mi miedo, desde la hostilidad, desde el odio, de decirte que no te apoyo y desde mi falta de información que no tengo idea que es un tío raro. Por eso te decía, ¿estás hablando? Y además es como muy importante que yo plantear también esa visión desde la universidad, desde ahí, desde esa base, con el educando. Lógicamente que, a ver, vuelvo a repetir, es que yo no sé si se me está entendiendo o no se me está entendiendo. Yo no estoy excluyendo a nadie. Ahora, sí también digo una cosa, así como lo desde los colectivos no estamos excluyendo a nadie, hay veces que desde los colectivos sí nos sentimos excluidos. Y creemos, y creo, y vuelvo a repetir, que se tiene que entender que tanto los profesionales de educación, de salud o de lo que sea, tienen que ir de la mano de las personas de los colectivos. No es lo mismo hablar desde la T, desde un privilegio cisexual, que desde una realidad T y con una experiencia de años. Y no es... Sí, correcto. Es que eso es lo que vengo y lo que trato de decir desde ayer. Y por eso también ayer dije una cosa clara. Y dije, la educación no nos la podemos plantear solamente en la educación primaria o secundaria. La educación tiene que ser social. Y ayer comentando lo dije, hay que educar a educadores. Y creo que la educación a educadores tiene que venir realmente desde los colectivos. Ahí es donde los colectivos tenemos que poner nuestra semillita. Y nuestra semillita, porque la sensibilidad también es importante, ¿eh? Y creo que lo que falta, porque yo no puedo, y lo digo porque lo dije ayer, no podemos seguir aceptando que un sector del profesorado nos diga que no va a ser este tipo de charlas porque no sabe hablar de sexo. No, yo eso no lo puedo tolerar y no lo voy a tolerar. Y ese es el problema, tenemos que aprender a educar. Y aprender a educar no es entrar a las charlas a educar a los menores o a los adolescentes. Hay que hacer una educación social. Y eso es lo que falta, porque nos estamos tirando a la piscina sin agua. Pero yo me he encontrado con gente que está educando. A mí una tutora en un instituto me dijo que yo no entraba a su aula, que cómo se me ocurría. Claro, el director me dijo, Mané, ¿qué hacemos? Le dije, no, el problema no es mío, es tuyo. Tú verás cómo lo arreglas. Pero ahí es donde tenemos que entrar. Y ahí es donde nosotros estamos tendiendo la mano a las instituciones y creo que desde la valentía, porque no es fácil llegar a un instituto con críos, que a mí me ha pasado, de 14, 15 años, y que de repente te salgan la pregunta de, y perdonar por las palabras que voy a usar, pero fue como es, ¿tienes chichi o polla? Porque es la primera pregunta que sale. Yo siempre digo, mientras me hagáis la pregunta desde la necesidad de que yo responda qué genitales tengo, porque es importante que lo responda, y no porque es un momento sálvame, pues lo contestaré. Pero desde el principio
No tengo por qué hablar de mis genitales porque yo no vengo a hablar de genitales, vengo a hablar de identidad. Pero eso a ti no te lo van a preguntar nunca. Porque ellos en la cabeza van a tener perfectamente cuáles son tus genitales. Pero a mí sí se hacen la pregunta. Puedes ver identidad de los genitales. Y cuando tú puedes ver identidad, estoy gritando, ves la identidad y aclaro. Sí, pero tienen claro cuáles son tus genitales. Pero es muy diferente que vaya Mané... Sí. Es muy diferente que vaya Mané Fernández Noriega y en un principio diga soy transexual, cuando a nivel transexual, a nivel social se ha vendido... Te digo... Y sobre todo en los mayores, cuando estamos hablando de 14, 15 años, estamos hablando de una edad muy clara. En el momento que yo digo que soy un hombre transexual, de mirarme a los ojos, la bajada mira inmediatamente. Y la bajada está aquí durante las 2 horas de charla. Y no la levantan. Ahí la importancia de la identidad, desde la identidad, no desde los genitales. Por eso los profesionales tenemos que ir trabajando ese espacio de hombre y mujer, donde la identidad no está en los genitales. Pero yo no estoy diciendo que los profesionales no, y lógicamente que hay que educar en eso, pero no es lo mismo, porque no va a saltar la pregunta en el aula cuando una persona asexual, como profesional de la psicología, del trabajo social, de la pedagogía o de lo que sea, vaya a dar una charla como cisexual, no es lo mismo que vaya Mané Fernández Noriega diciendo de antemano que es transexual. Porque la primera pregunta que hay en la cabeza de todos esos niños es ¿y este qué tiene entre las piernas? ¿Es verdad o es mentira lo que estoy diciendo? Y además dicen, ¿y estás operado? Y yo siempre digo, hay una cirugía que se nota y que la tenéis clara. Y todos tenéis clara, y aquí podéis tener todos claros qué tipo de cirugía puedo tener. Pero ellos no van a esa. Y es cuando, y precisamente por esa cirugía es que a nivel social nos estamos dando la identidad. Es decir, tenemos pecho o no tenemos pecho, y creemos que nos lo estamos dando por tienes pene o no tienes pene. Pero socialmente nos lo estamos dando por esa. Pero bueno, hay un montón de... Ahí entraríamos en otro tipo de discusión. Pero yo no estoy negando a los profesionales. Lo que sí reivindico es que los profesionales sí nos están negando a nosotros. Algunos, vale. Dime. Esperar que hay una... Eva, hay una pregunta ahí, ¿puedo? Sí. Mira, yo hace unos 7 o 8 años hice un curso de LGTB. Diversidad sexual y de género, que es más fácil. En la universidad, no, porque el título era así. Vale. En la Universidad de Verano, que se dio en el Camarín. Y una de las propuestas que hice yo era que ese eslogan estaba cojo, porque faltaba también, no se había introducido la I ni la U, faltaba la H de heterosexual. Porque se ahora la C, decir, porque si no la humanidad está toda. Es un casito concreto que no quiero entrar en casuística porque no, pero cuando la repartía eso un poco, pero sí una cosita muy concreta en relación a lo que se está hablando. Hace 6 años yo le daba clase a una chica, supuesta chica que se llamaba Carla. El año pasado entró a mi clase y la saludé a la escuela, ¿qué tal Carla? ¿Cómo te va? Se llama Carlos. Yo llamé a ella, hablo de Lanzarote. Y entonces, pues, hubo una serie de circunstancias, ahora cumple 18 años, ya se está hormonando, esto ha sido en este curso. Y es verdad que yo hablo en clase, de hecho amenazo a los chicos y a las chicas, les digo, mira, si te metes una inyección de testosterona te vas a convertir en chico. Si joder, que sí. Y entonces este chico, es verdad que quiere conocer a alguien transexual, porque quiere ver a alguien. Yo le pagaría hoy el viernes para que estuviera aquí mañana, no se le puede hacer. Entonces es verdad que a veces queremos identificarlo. Hablo en nombre de Carlos. Queremos identificarnos con alguien que sienta que viva como yo, porque ya estamos hartos. A mí los políticos me tienen hasta los mismísimos, ¿no? Pues precisamente así nos va. El que es de industria aeronáutica es el ministro de Medicina, y así nos va. Y el solete de turno es el ministro de Educación, y así nos va, que ahora está en Francia, viviendo como Dios, y así nos va. Entonces,
a veces hace falta un poquito más de coherencia. Y ratificando lo que estaban diciendo los compañeros y compañeras, que a veces hace falta una identificación, y Carlos todavía no tiene esa identificación, se mete por internet buscando todo lo otro. Me gustaría hablar con alguien como yo, y como se ha ido, solo hay unos niños y una niña de Lanzarote, transexuales, entonces, esa cuestión de padre y madre, digo, no te lo puedo presentar hasta que no tenga yo el visto bueno. Y solo de tener niños y niñas menores hasta Solamente decirte una cosa, estamos hablando de la necesidad de la identificación del igual en la realidad transexual. Si al final todos buscamos nuestros iguales, sea en lo que sea, en la música, en la lectura, en el color de piel o en lo que sea, estamos buscando nuestros iguales. Entonces lo que nosotros venimos a decir, que es importante que los menores busquen nuestros iguales, pero desde que yo planteo mi realidad. Yo no voy a negar la necesidad de tener a un profesional no patologizante, eso de entrada, y que quede entre comillas, no patologizante, porque hay veces, vuelvo a repetir, el vocabulario es importantísimo, y yo ayer cuando se pusieron a hablar del cerebro me dio miedo. Cuando hablamos desde una postura tan biologicista y sobre todo del cerebro, no olvidemos que podemos estar patologizando, y pueden haber personas que nos están escuchando fuera y decir, ah, pero esto tiene que ver con el cerebro. Vamos a investigar, que a lo mejor podemos revertirlo. Ojo y cuidado, ¿vale?, con este tipo de cosas. Y solamente por eso, si buscamos nuestros iguales en otros espacios, pues dejar que mis iguales me busquen, nada más. Y gracias, ¿eh? Me parece interesante. Siempre hablamos, o sea, la gente cisexual tiene unos referentes de la transexualidad a través de los medios de comunicación que son horribles. Llevar gente a las aulas, no solo para la gente trans, también para la gente cis, para que tengan otros referentes. Justo para cis. Justo para los cis. O sea, no son los importantes. Claro que no hay que ser excluyente, pero ¿sabes? Que siempre parece que solo debemos profesionales trans para la gente trans. No, también es para la gente cis. Y por eso es importante que la... ¿sabes? Yo me iba a hablar, pero ahora ya para rematar. Saben que ayer yo estaba en la mesa de sanidad, fue una mesa amable, para nada. Para mí eso era una dura. Y la conclusión que yo tenía anoche era cómo le podía hacer yo entender a aquellas personas que estaban en el sillón que lo que estábamos teniendo entre manos era tan importante para la vida de mi hijo como la de mis otros niños, que era como si, ¿qué ejemplo le podía poner yo para que entendieran que es que no nos podemos equivocar ni en una coma? Es como si yo pretendiese hacer una guía para ciegos y yo veo. ¿Qué capacidad tengo yo para hacerla? No la tengo, porque no me puedo poner en la piel de una persona que no ve. Y un poco por ahí van los tiros. Yo creo que de aquí para atrás el privilegio cis ha hecho todo para las personas trans, sin tener ni puñetera idea de lo que significa vivirse desde la T. Y ya está, que esto no iba para esto. ¿Para acá? Como siempre, gracias. Esto es de las familias, para que presumas con otra camiseta por allí, por los nortes. Chicos, nos vemos después.